Algo me dice Alexis, tengo ese presentimiento, no sé de qué forma, no sé por qué, pero creo que este programa va a estar interesante. Yo también lo creo y me parece que vamos a hablar justamente de la intuición. Y no solo eso, sino que tiene que ver con el coaching. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Comenzamos. Justamente, Carlos, la RAE define la intuición como la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. ¿Qué te parece esta definición? Sí, pues no interviene allí la lógica, aparentemente. Y justamente por eso es que tradicionalmente se asocia esto con algo como mágico, como una capacidad mística que tienen algunas personas de percibir cosas de su entorno, incluso como que de adivinación en algunas ocasiones, ¿no? Sí, no, y fíjate que hasta en la misma definición de la RAE dice, coloquialmente se entiende como presentimiento. Entonces, ahí le dan también ese sentido quizá no tan lógico, Premonitorio, premonitorio. adivinatorio. Uh-huh. Y sobre eso entiendo que hasta hay estudios tanto de muy académicos, donde le dan un enfoque mucho más desde la psicología, desde el estudio de la mente, hasta otros estudios que pues parecieran medio estirados por los cabellos, ¿no? Que le dan como que ese enfoque más místico o qué sé yo, más esotérico, algo así. Sí, ahí, por ejemplo, fíjate, hay algo importante, ¿no? Que nuestro cuerpo como sistema es sumamente complejo. Uh-huh. Y hay muchísimas cosas que no entendemos aún. Y más si está el cerebro de por medio, que pues los expertos en la materia dicen que es el órgano más complejo que tiene el ser humano. Sin embargo, a pesar de que hay cosas que no entendemos aún, los avances científicos que se han dado en los últimos años dan luces de qué es lo que pudiera suceder tras bastidores, por decirlo de alguna forma, para que suceda eso que nosotros conocemos como intuición. Hay estudios, como los mencionabas, de todo tipo, pero hay uno interesantísimo de la Universidad de Cambridge, donde ponían a las personas en situaciones simuladas por computadora a tomar ciertas decisiones y constantemente monitoreaban los latidos de su corazón. Entonces resulta que cuando la persona iba a tomar una decisión o a seleccionar una de las alternativas que iba a tener un resultado desfavorable, segundos antes el corazón comenzaba a latir de una forma particular. Y si la decisión que la persona iba a tomar o la alternativa por la que la persona se iba a inclinar le iba a dar resultados favorables, el corazón comenzaba a latir de una forma distinta. Entonces fíjate qué interesante, es como que el corazón sabía antes que el cerebro lo que iba a suceder. Claro, claro. Pues ahí le estarían dando ese enfoque justamente que hablábamos, ¿no? Más premonitorio Sí. de la intuición. Sin embargo, la propia investigación se encarga de quitarle el aspecto místico a todo esto porque dice que no es del todo extraño, porque nosotros asociamos nuestra capacidad intelectual y todas las capacidades de nuestro cerebro a las neuronas. Pero resulta que no solo en el cerebro hay neuronas, hay en muchas partes de nuestro cuerpo, incluido el corazón y el estómago, por ejemplo. Entonces que si bien hay muchas cosas aún por descubrir, que esa relación directa que hay entre el corazón, el cerebro, la existencia de neuronas en el propio corazón, pues pudiera estar asociado a todo esto. Y es un sistema aún mucho más complejo en el que pareciera intervenir también el estómago, el sistema digestivo, porque también hay estudios que dicen que la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro estómago es la misma cantidad o aproximada a las que tiene el cerebro de un gato. Sí, bueno, eso lo podríamos complementar con los planteamientos que hace Robert Dietz en su texto, en su libro PNL2, la tercera generación, y se refiere al concepto de mente-campo, ¿no? Y él dice que es justamente la mente que subyace no solo en nuestro cerebro, sino en todo nuestro sistema neurológico, incluyendo el sistema que está en el corazón, el sistema que está en el estómago, como lo refiere. Y es una mente que nos permite conectarnos
no solo con nosotros mismos, sino con otras personas, con otros seres, e incluso lo llega a unir con aquella definición de inconsciente colectivo de Carl Jung, donde de algún modo podemos acceder a esa información colectiva o esa mente colectiva, y de allí que podamos quizá determinar cosas, intuir cosas que por uno mismo pudieran ser difíciles. Con el conocimiento que tenemos no sería tan sencillo hacerlo, ¿no? Claro. Es más o menos la idea que se maneja en esta vertiente, ¿ok? Sí, y así como esa vertiente, también hay otras, bueno, que se van por otro lado. Bueno, yo he escuchado la de la cuántica. ¿Tú has escuchado la de la cuántica? No. Hay una de la cuántica que te habla de que nuestro cuerpo cuántico puede viajar a través de la dimensión de espacio y tiempo, y justamente como puede visualizar el tiempo, pues puede recorrer hacia el futuro, entonces es capaz de intuir y de traer esa información del futuro al presente para darte las respuestas que andas buscando. Entonces estamos hablando ya de otra vertiente, que esta sí parece un poco más mística quizás. Parece un episodio de esta serie alemana que pasaron en Netflix en algún tiempo, no recuerdo el nombre. Pero Dark. Sí, The Dark. Parece un episodio de Dark, algo esa así. propuesta. Pero fíjate que hay otras teorías por allí y personas que, bueno, que plantean la existencia de lo que llaman la reencarnación, y que nosotros vamos reencarnando a lo largo del tiempo en diferentes animales y personas y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hay personas que tienen lo que ellos llaman almas viejas, que pues simplemente guardan aprendizajes de sus vidas pasadas. Claro. Y también lo explican así de alguna manera. Entonces hay un abanico de opciones. Importante, Carlos, y disculpa que sí. te interrumpa acá, pero es también dejarle saber a la audiencia que con estos planteamientos, aun cuando comulguemos o no con algunos de ellos, no queremos ser irrespetuosos con quienes creen en esto, ¿no? Conozco mucha gente que cree en esta propuesta de la física cuántica, y pues lo respeto plenamente. Comprendo su filosofía. Tengo bastantes amigos que trabajan en el esoterismo y se conectan con la fuente para obtener información, es lo que ellos plantean. Y bueno, igual se les respeta. Sin embargo, pues estamos como discutiendo cuáles son estas vertientes y quizás cuál se puede alinear más a lo que nosotros creemos y que puede ser aplicable al coaching. Sí, particularmente yo me inclino siempre más por las vertientes científicas. Me cuesta un poco creer todas esas cosas que parecieran, como tú decías, jaladas por los pelos. Pero pues yo no soy dueño de la verdad. Yo no sé si el que está equivocado soy yo, y lo que tienen la razón son las personas que piensan de otra forma. Entonces, bueno, hay alternativas, cada quien escoge y cree la que más le convenga. Pero más allá de todo eso, creo que hay un par de alternativas más que compartir que están asociadas. Pero antes de hacerlo, más allá de todo esto, de que yo crea o no en X cosa, el punto es que sucede. Y que nosotros podemos aprovechar eso que sucede y que conocemos popularmente como intuición, para, llevar a buen término nuestras sesiones de coaching. Ese es el punto al que nosotros queremos llegar acá. Sí. Te decía que hay dos investigaciones o dos elementos adicionales que queremos poner sobre la mesa. Está la propuesta del cerebro triuno, que pues por millones de años de evolución se fueron formando esencialmente 3 capas en el cerebro humano, y la capa más reciente es el neocórtex o la corteza prefrontal del cerebro. Allí hay una parte que conocemos como memoria de trabajo, que es quizás la memoria operativa, y entre otras cosas, una de sus características es que tiene capacidad limitada. Su capacidad de procesamiento de información es limitado porque su consumo energético es muy elevado. Entonces, bueno, podría manejar entre 7 a 9 elementos de información de forma simultánea. Cuando nosotros estamos ejecutando alguna actividad o estamos inmersos en alguna actividad por periodos de tiempo prolongados, mucha de la información que percibimos de nuestro entorno no es relevante para nuestra ocupación, para lo que estamos haciendo, para lo que estamos aprendiendo, estudiando, etc. Entonces, el cerebro como que agarrara todo eso que no es relevante, porque recuerda, la capacidad de la memoria de trabajo es limitada, y lo lleva como a una especie de baúl y lo tiene allí almacenado
para mantener a la memoria de trabajo ocupada en lo que es relevante. Y en algún momento surge una situación en la que parte de la información que tenemos en ese baúl nos puede ayudar, y es como que el cerebro la saca y te la deja allí puesta. Mira, aquí está. Entonces surge ese alumbramiento. Oye, no sé cómo, pero esto es. Justamente hay un texto que se llama Blink, Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell. Y se refiere a la intuición en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Y de hecho el planteamiento que hace acá es que la intuición se basa en una amplia experiencia acumulada a lo largo del tiempo. Es más o menos el planteamiento que tú haces. Mucha información que creemos no tener disponible, pero que está muy profunda, arraigada en nuestra mente o almacenada en esa mente inconsciente, y que por alguna razón emerge a la hora, como él lo decía, de tomar decisiones. Se presenta una situación donde tenemos que tomar una decisión rápida, inmediata, y nuestros mecanismos de supervivencia activan el acceder a toda esa memoria que está ahí almacenada y de una vez te da una respuesta. Él habla en su texto de la efectividad de este tipo de decisiones, que justamente como están dirigidas por este sistema de supervivencia, son normalmente decisiones muy acertadas. Habla de cómo cultivarlas, incluso de los sesgos, porque ese es un tema importante también, que así como él lo plantea, que esa intuición tiene que ver con la información que tenemos allí guardada, también esa información puede estar sesgada. Y está sesgada por nuestro entorno, por nuestra cultura, por las creencias, por los valores que hemos construido, los sesgos de disponibilidad, de inmediatez, las situaciones que se van dando y que van formando los mismos recuerdos, la misma información que se almacena, que la van moldeando, y cuando tienes acceso a ellas, pues ya viene también con un sesgo. Entonces, eso son las cosas que él plantea que hay que también tener cuidado. De hecho, en el texto plantea también la importancia de cultivar la visión amplia de las cosas, porque eso es lo que nos va a dar más información en esa mente inconsciente y que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Sí, cultivar entonces la intuición desde ampliar nuestra visión al mundo, desde leer más, conocer otras culturas, tener experiencias distintas, comprender puntos de vista de otras personas, y esto, hablar con más gente, en definitiva, es una forma de cultivar esa intuición, de cómo cargarnos de más información, más variada, más amplia, para que a la hora de tomar decisiones tengamos mucho más de con qué compararlo, ¿no? Muchos más recursos para decir esta es buena, esta es mala. Por cierto, en su libro hace alusión a un evento de un museo, no recuerdo ahorita dónde, que iban a comprar una escultura. La persona se la estaba vendiendo, creo que en $10 millones, algo así. Llamaron a un grupo de científicos, hacen como un peritaje de la antigüedad de la piedra y todo eso, y dicen, mira, todo corresponde con que sí, efectivamente es una escultura del siglo V. Pero una de las personas dijo, yo recomendaría en todo caso llamar a un experto en lo que es la escultura, la arquitectura del siglo V, a ver qué dice. Y el experto apenas llegó y miró la pieza y dijo, esta pieza, esto no está bien, esto es falso, esto no es correcto. Entonces le dice, bueno, ¿y cómo usted lo sabe? No, apenas lo vi, no sé, algo me dijo que no era. Entonces, claro, después se ponen a revisar todos los rasgos y sale la explicación, el análisis. Mira, esto no corresponde a lo que se hacía en esta época, estos rasgos no son específicos del tipo de obras que se elaboraban en ese entonces, etc. Pero él dice, de primer momento, pues lo supe. ¿Y cómo lo supo de primer momento? Es lo que plantea el libro. Porque de algún modo tenía toda esa información que luego manifestó conscientemente, con palabras, con textos analizados. La tenía allí, la tenía disponible. Entonces la mente pudo de inmediato deducir, no, esto no es. Y tomó la decisión. Sí, fíjate, me hiciste recordar algo que sucedió cuando comencé a participar en procesos de formación de coaches. Esto sucedió en Maturín, estado en Monagas, Venezuela. Las primeritas veces, y uno de los participantes en esa sesión formativa pregunta
que, oye, ¿cómo yo voy a estar seguro de que voy por buen camino haciendo la sesión de coaching? Y yo le contesté algo similar. Yo le decía, mira, no sé cómo responderte eso en este momento, pero créeme que te vas a dar cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Esa fue mi respuesta. Palabras más, palabras menos. Terminó esa acción de formación y a los días me llama el contratante, Luis Figuera. Y me dice, mira, todo el mundo, la clase buenísima, excelente. Hubo una sola observación de una persona llamada Alexis Suárez, que dijo, oye, no, buenísima la clase, pero lo que no me cuadró mucho es esta respuesta que él le dio a esta persona. Entonces yo decía, bueno, ok, sí, pues la verdad no sabía en ese momento, y bueno, me dio pie a investigar, pero fíjate que realmente sucede eso. Sí. O sea, en una sesión de coaching, tú sabes si lo estás haciendo bien o estás metiendo la pata hasta el fondo. Obviamente con el tiempo yo comienzo a entender que hay otras cosas allí que te permiten saber que lo estás haciendo bien o mal. Y bueno, y vamos a hablar de eso en breve. Sí. Hay, por cierto, un ejercicio, o plantearlo acá, ¿no? Si pronto a alguien de la audiencia le interesa aprovechar el ejercicio. Un ejercicio de programación neurolingüística que se utiliza también para escuchar esa voz interna, que más que una voz interna, visto desde este enfoque, ¿no? De que es la información que tenemos muy profunda en nuestro inconsciente y que a veces pues no es tan sencillo como que tener el acceso a ella, como la que sí tenemos a nivel consciente, ¿no? Bien, entonces el ejercicio es básicamente comenzar por hacerte preguntas, unas que sabes que son ciertas y otras que sabes que son falsas, ¿ok? Y imaginarte en tu mente como un semáforo. Imagínate una luz verde y cuando te imagines la luz verde escuchas el clink de una campana. Por ejemplo, imaginas la luz verde y clink, algo así, cuando sea cierto. Cuando la respuesta sea falsa, imagínate el color rojo y escucha la corneta, algo así. Entonces empiezas a entrenarte. ¿Cómo te entrenas? Bueno, te haces preguntas. A ver, me llamo Carlos. ¡Cling! Ahí está. Luz verde y marca. Ok, vivo en San Antonio, Texas. Entonces, nuevamente, luz verde, ¡cling! Marca. Ok. Tengo 15 años. Luz roja, no tienes 15 años. Pero me siento como si lo tuviese. Me siento como si lo tuviese. Bueno, ahí tú verás el color. Y así, entrenarlo con ese tipo de preguntas que sabes, que son ciertas y que son falsas. Entonces, en ese ir y venir de luz verde y luz roja. Ahí entrenas. Ahora tienes una decisión de por medio. Cierra los ojos y pregúntate, ¿debo tomar o no debo tomar esta decisión? Y escucha y observa la respuesta. ¿Qué ves? ¿Ves el semáforo verde? ¿Ves el semáforo rojo? ¿Escuchaste la campanita? ¿Escuchaste la corneta? Entonces es un ejercicio de PNL que utilizamos para tener acceso a esa respuesta inconsciente. Sí. Ahora, esto, ¿cómo aplicarlo dentro de cómo nos es útil en el coaching? Porque el título de este episodio es la intuición en los procesos de coaching. Uh-huh. Fíjate, y yo creo que las recomendaciones no se alejan de las recomendaciones que usualmente se dan para llevar a buen término una sesión de coaching. El tema de la presencia plena, de estar allí en la sesión, practicando una suerte de mindfulness en la conversación que estamos haciendo con esa persona para poder mantener una escucha activa, para poder acompasar y hacer rapport y calibración y todas estas cosas que siempre conversamos. Entonces, fíjate, hay lo que nosotros conocemos como visión, gusto, olfato, tacto, audición. Eso se conoce como estereocepción. Okay. Y hay otro sentido llamado propiocepción, que tiene que ver con la capacidad que tenemos como de escuchar los mensajes que nos envía el cuerpo. Uh-huh. Entonces, justamente el practicar también esa atención plena tiene que ver con el desarrollar esa propiocepción para escuchar lo que nos podría decir el corazón, hablando del estudio de la investigación de Cambridge, por ejemplo. Pero el punto es que no es nada esotérico, no necesitamos entender de qué se trata y de dónde viene y cuál es la teoría cierta y cuál es la falsa. Es simplemente entender
que si nosotros seguimos todas las pautas, todas las recomendaciones para llevar a cabo una sesión de coaching, esos mensajes los percibimos, bien sea por el lenguaje, por expresiones verbales o no verbales, por palabras, por gestos, por la tonalidad de la piel de la persona cuando dice ciertas cosas, por la forma, la entonación que le da a ciertas frases de su discurso. Sí, sí. Todo eso interviene. Supieras que Gladwell, en el libro este que te refería de Blink, él menciona esto como parte de ese proceso de entrenar la intuición, la toma de decisión a través de la intuición. Es aprender ese tipo de información, de cómo puedo leer a las demás personas. De hecho, lo llama aprende a leer la mente. Entonces, claro, después explica, no se refiere a leer la mente, eso no se puede, pero sí leer los gestos de estas personas. Y hay otra cosa que también menciona Carlos, que es lo que llama priming. Y lo trae de un experimento que hicieron con un grupo de personas donde agarran a 2 grupos, ¿no? Para hacerle preguntas de trivia, las mismas preguntas de trivia de cultura general. Y a un grupo de personas les dice, quiero que te imagines que estas preguntas que vas a recibir hoy, las vas a recibir porque luego vas a dar una clase sobre esos temas. Entonces asume un rol de profesor. Entonces pues las personas los entrenaron a eso y se fueron y presentaron su trivia. Y al otro grupo pues le dijeron, imagínate que eres un deportista y te trajeron a que respondas esta trivia de cultura general. Nada, o sea, sin mucha más información. Hacen las pruebas los 2 grupos y el grupo 1 tuvo casi un 60% de aciertos, el grupo 2 como un 40% de aciertos. Entonces hubo una diferencia de 20 puntos en los aciertos de la trivia. ¿A qué se debe? Ellos hablaban, o lo que plantea el autor, es que cuando tú preparas tu mente para una decisión que debes tomar, de una vez la mente inconsciente como que mueve o pone el banco de memoria disponible de lo que necesitas para resolver ese asunto o ese posible asunto que va a venir. O sea, se anticipa a lo que va a venir. Entonces estas personas decían, oye, voy a dar clases de un tema que aún ni siquiera sé las preguntas. Entonces la mente se puso en ese estado de buscar esas respuestas más acertadas, más correctas para pues demostrar esa actitud como profesores. No ocurrió lo mismo con el otro grupo. ¿A qué viene esto? A lo que planteabas del coaching. La recomendación sería, cuando vas a hacer una sesión de coaching, ese ejercicio de mindfulness, hacerlo para ti también como coach. O sea, darte cuenta para qué vas a ir a esa sesión. En primer lugar, porque eres coach. Entonces, ser consciente pleno de eso. Soy coach y mi rol aquí va a ser acompañar a esta persona a través de preguntas que le ayuden a descubrir ese camino para que logre el resultado de la mejor manera, de la forma más efectiva y más adecuada posible para él. Y que encuentre en tal caso que eso sea lo que realmente quiere para sí. Ese es mi rol y aceptarlo, asumirlo plenamente antes de entrar a la sesión. Eso ya genera ese efecto de priming, de poner el cerebro o la mente pues en el estado de acceder a todos los recursos internos que tienes allí. Sí, hay otra, fíjate, interesantísimo, y hay como que, ponerme a tono para la sesión, predisponerme para la sesión. Y está el ejercicio de PNL que nos mencionabas hace un instante. También hay un ejercicio que lo podemos hacer como coaches para ir desarrollando particularmente ese sentido de la propiocepción que te mencionaba hace un instante, que me gusta mucho. Ese ejercicio es el del escáner corporal. Es un ejercicio de atención plena, probablemente lo he mencionado en otras ocasiones acá, donde vas moviendo la atención por todas las partes de tu cuerpo. Pero es un ejercicio que es, sumamente efectivo para ejercitar nuestro foco, para ejercitar nuestra capacidad de dirigir la atención hacia lo que realmente es importante, y que bien hecho se pueden sentir, por ejemplo, palpitaciones en diversas partes del cuerpo, inclusive sentir el flujo sanguíneo dentro del cuerpo. Entonces, los mensajes están allí, llegan por la vía que
cada uno de nosotros crea que llegan. Lo importante es que estemos preparados para recibirlos. Sí, que lo aprovechemos. Entonces, bueno, ahí tienen, ahí le dejamos a la audiencia esas claves, por llamarlas de algún modo, que les pueden servir para ponerse a tono ante sesiones de coaching. Si eres coach, pues este programa va dedicado a nuestros coaches. Por ejemplo, lo que planteaba de ponerte a tono, hacer un ejercicio de mindfulness, de atención plena con un escáner corporal, atención plena a todo lo que ocurre también en mi entorno, y nada, y dejar que surjan esas preguntas, no ir a la sesión más bien predispuesto en el sentido de las preguntas que debo hacer. Eso es neutralizador de una sesión de coaching efectiva. No es las que debo hacer, sino es las que van a surgir porque tienen que surgir para el beneficio del coaching. Y algo importantísimo que se nos iba a quedar por fuera es que, así como hacemos en el caso de los juicios, en el caso de las intuiciones, por llamarlas de alguna manera que surjan, pues nosotros debemos validarlas también con nuestro cliente. Sí, importante. Lo que hablábamos hace un rato, el sesgo que pueden tener hasta estas decisiones intuitivas. Entonces, ser consciente hasta de eso. Entonces, bueno, esperamos que esta información les sea de utilidad para mejorar su práctica como coaches. Nos gustaría conocer también qué es para ustedes la intuición, cómo la utilizan en los procesos de coaching, cuál teoría creen ustedes, cuál teoría nos faltó comentar. Escríbanlo allí en los comentarios o únanse al canal de Telegram para que continuemos allí con la discusión. Así es. Bueno, nos despedimos. Saludos. Nos despedimos. Hasta la próxima.